La semana 4 corresponde justamente a lo que es las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión, ¿no? Lo que sí nos interesa mayormente son justamente estas medidas para poder realizar cierto tipo de análisis estadístico en base a resultados que se hayan obtenido a la hora de aplicar probablemente algún determinado test o alguna encuesta o un cuestionario en sí. Por lo cual es muy importante mencionar que las medidas de tendencia central tienen un objetivo de sintetizar los datos, es decir, en un valor representativo. Esta puede ser el promedio, la mediana o la moda en sí. Las medidas de dispersión también nos dice hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas. Es por eso que se realizan los cálculos, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el coeficiente de variación, lo que es la desviación media, puede existir también la desviación mediana, desviación moda, con las medidas de tendencia central. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Sintetizar los datos en un valor representativo. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas, como síntesis de la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas tanto de tendencia central y de dispersión, ambos son utilizados en un conjunto para describir si ese conjunto de datos es conglomerado, son más dispersos o son menos dispersos. Obviamente en relación a la dispersión, en el entendido de que si se tiene una alta dispersión, por lo tanto se podría mencionar que tal medida de tendencia central no es representativa para ese conjunto de datos. Habría que buscar otra medida de tendencia central, por ejemplo puede ser promedio. Si esta no es representativa, entonces pues, se podría calcular, ¿no?, en base a la mediana o la moda. Entonces las estadísticas, las medidas estadísticas también permiten conocer el centro de la distribución o de la población estadística, es decir, los valores donde se ubican. Entonces para esto es bien importante tomar en cuenta que no solamente es con relación a las medidas de posición, ¿no? Es decir, en realidad lo que se hace es el cálculo de los cuantiles, ¿no? Y los cuantiles están conformados obviamente por los cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, que son obviamente divisiones, ¿no? Es decir, los cuartiles obviamente dividen a un conjunto de datos, pero en partes iguales, ¿no? En el caso bien particular es la mediana, ¿no?, que divide a un conjunto de datos en dos partes iguales, 50%, 50%. Entonces, es bien importante mencionar algunas medidas de tendencia central: media aritmética, la media geométrica, ponderada, armónica, la moda y la mediana. Por otro lado, las medidas de dispersión, las que sí nos van a tomar en cuenta, es justamente resumir a un solo valor de dispersión a partir de si son medidas de dispersión en base a absolutas o relativas, ¿no? La relativa obviamente corresponde a ser, ¿no?, el coeficiente de variación, y las absolutas en relación al rango, la desviación estándar, la varianza, ¿no?, el rango intercuartil, la desviación media absoluta, que también los podemos encontrar en los paquetes estadísticos. Muy bien, voy a iniciar abriendo aquí una hoja en Excel y voy a ir anotando algunos datos. Supongamos que una determinada encuesta, tengo edad, peso, talla, coeficiente intelectual. En un conjunto de edad, supongamos que las edades oscilan de 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25, 21, 23, y los pesos correspondientes son en kilogramos, supongamos de 60, 70, 75, 65, 55. Ahora sí. 56,
pongamos que 60, 80, 77. Obviamente pueden ser con puntos decimales también el peso, ¿no? La talla, supongamos, están en metros, unos 50, 1.5, unos 70, unos 75, 1.80, 1.66, 1.65, 1.60, 1.5 y 1.70. Un 72 pongamos. Y supongamos que se ha implementado una evaluación en el que se identifica justamente los valores, ¿no?, numéricos. Supongamos que se han obtenido puntajes de 90, 80, 78, 100, 95, 86, 77, 88 y 100. Ahí está. Tengo ese conjunto de datos que lo estoy construyendo y en base a eso hay que calcular, ¿no?, las medidas de tendencia central. En primera instancia vamos a anotar aquí promedio, mediana, moda. Luego calculamos lo que es el valor máximo, el valor mínimo, el rango, la desviación media, lo que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Listo. Ahí. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? Simplemente vamos a esta opción de autosuma, promedio. Lo seleccionado automáticamente y hacemos un enter. Ya tenemos, por ejemplo, el promedio de edades en años cumplidos son de 22 años. Y así sucesivamente los demás datos, ¿no?, tanto para peso, talla y coeficiente intelectual. Bueno, en este caso tienen decimales, los podemos ir reduciendo, no hay ningún problema. Un número entero o bien con decimales. Con un decimal ahí podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el paquete, el Stata les va a dar con 4 coeficientes en realidad, ¿no? Con 4 coeficientes va trabajando. En el SPS se va trabajando con 3 en realidad, ¿no? Bueno, ahí pongamos con 2 decimales. La mediana, vamos a funciones, determinamos justamente en estadísticas, ubicamos aquí la mediana. Como está ordenado alfabéticamente, seleccionamos mediana. ¿Cuáles son los datos? Estos son los datos, hasta ahí. Y hacemos un enter y aceptar, ¿no? 22. Así sucesivamente, las demás columnas se van a hacer el cálculo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, esta es la mediana de esa columna, ¿sí? 88. Es el punto medio que divide a ese conjunto de datos, ¿no? ¿Cuántos datos se tiene aquí? Se tiene justamente como recuento, ¿no?, 9 datos. Ahora vamos con respecto a lo que es la moda. Vamos a funciones, en estadísticas, moda 1, ¿sí? Esta de aquí, moda 1, no modas varios, ¿no? Puede ser en algunos casos que sea multimodal o bimodal, ¿no? Pero basta con una moda. Voy a seleccionar el conjunto de datos hasta ahí y tenemos en este caso, dije, la moda es de 20 años, en peso es de 60, en talla es 1.5, 1.50 metros y el coeficiente intelectual, la moda es de 100. Es el que tiene, no olvidemos que la moda es aquel valor que tiene mayor frecuencia, es decir, las mayores veces que se repite. La mediana es aquel medida de estadística que divide un conjunto de datos en dos partes iguales, menos del 50% y más del 50%, es decir, se tiene
menos de 50%, una edad de 22. Y más de 22 años, es otro 50% en realidad. Y ahí, el valor máximo. Vamos a funciones y ubicamos max, que significa máximo. Ahí seleccionamos el conjunto de datos y aceptar. El valor máximo de este conjunto de datos es 25 años. Así sucesivamente los demás, es 80 en peso, en talla es 1,80, 1,8 y el coeficiente es 100. El valor mínimo, nuevamente en funciones, el min, este de aquí, ¿no? Hacemos un clic en aceptar, seleccionamos nuevamente el conjunto de datos, ese rango, y ahí tenemos, ¿no? El valor mínimo es 20 años. En las demás así sucesivamente, en peso 55, en talla 1,5 y en coeficiente intelectual 77. ¿Qué es el rango? El rango simplemente es la diferencia, entonces voy a abrir un igual, puede ser la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces su rango, por ejemplo, de edad es de 5 años y así sucesivamente los demás, ¿no? Por ejemplo, en la variable peso se tiene ahí que 25 en este caso, ¿no? Kilogramos es el rango correspondiente entre el valor máximo y el valor mínimo. En talla es 0,3 en realidad, ¿no? Metros. El coeficiente intelectual, por ejemplo, es de 23 puntos, ¿no? En la calificación correspondiente. La diferencia de 100 menos 77, ¿no? Ahora vamos a la desviación media. En estadísticas ubicamos desviación media. ¿Sí? Aquí está, no es esta, ¿no? Esto por si acaso es la desviación, ¿no? Estándar. Esta es la desviación media, también conocido como desviación promedio. Se lo conoce como media aritmética, media, promedio, esperanza matemática o valor esperado, ¿no? Tiene varios nombres en realidad. Nuevamente seleccionamos el conjunto de datos y se determina ahí, ¿no? Voy a reducir a 2 decimales. Ahí se puede identificar que la desviación media de edades es de 1,33. En la siguiente, por ejemplo, en peso es de 8 en realidad, ¿no? Es redondeado, de 8 kilogramos. Aquí tenemos justamente una desviación media de 0,08 en medida, es decir, talla en metros, ¿no? Y en el coeficiente, por ejemplo, es de 7,14 puntos en realidad. Vamos ahora con la varianza. Identificamos varianza. Ahí está, vamos a utilizar esta, la varianza poblacional. En el Stata se va a calcular, por ejemplo, con la varianza muestral, ¿sí? Entonces, para hacer coincidencias, entonces voy a hacer un clic en aceptar, varianza muestral. No tengo un conjunto muy grande en realidad, ¿no? Es una pequeña muestra simplemente, ¿no? De 9, supongamos 9 estudiantes, ¿no? Vamos a anotar y marcar estudiante número 1, estudiante número 2, estudiante número 3 y así sucesivamente. Hasta que tengan los 3, hacemos con el clic izquierdo sin soltar y obtenemos los demás, ¿no? Ahí está. Ya tenemos la varianza aquí entonces, ¿no? La varianza de 3 años y así sucesivamente los demás. Voy reduciendo decimales a 2 simplemente, ¿no? 3, 88,28 es el peso, la talla es 0,01 en metros y 78,69 puntos. La desviación estándar, como ya tengo la varianza, ¿no? La varianza muestral, podría determinar la desviación estándar de la misma forma. Una opción también es utilizando las estadísticas o bien sacando la raíz cuadrada. Por ejemplo, yo voy a hacer raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de la varianza. Sacamos la raíz cuadrada de esa varianza, entonces esa es su desviación típica estándar. Voy a reducir a 2 decimales.
Ahí está, ¿no? Entonces la edad es 1,73, ¿no? Si estamos hablando de números enteros, este tendría necesariamente redondearse 12 en realidad, ¿no? Si queremos verlo. Pero como estamos trabajando con dos decimales, ahí lo voy a dejar. Bien. La otra forma es viendo, ¿no? En funciones y ubicamos desviación, ¿no? Desviación estándar. Aquí está, ¿no? Desviación estándar en función de una muestra. Esta es la desviación estándar en función a una población, ¿no? Desviación estándar muestral, ¿no? Entonces voy a seleccionar el conjunto de datos y vamos a ver, ¿no? Y voy a reducir, ¿no? A simplemente dos decimales, que es exactamente lo que hemos visto, ¿no? En esta, por ejemplo, simplemente hemos sacado la raíz cuadrada de la varianza, y es la desviación estándar. Y en esta otra ya se define con la función desviación estándar muestral, ¿no? Entonces hay dos opciones para poder calcular, ¿no? La desviación estándar. Bueno, ahora vamos con el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es aquel valor, aquel índice, es el valor numérico en porcentaje que define si el conjunto de datos es muy disperso o es menos disperso, ¿no? Es decir, si tiene una mayor dispersión o tiene menor dispersión. Por lo general nosotros queremos, dentro de nuestros datos para el análisis estadístico, que el conjunto de datos no sea tan disperso en realidad, ¿no? Sea menos. Entonces voy a definir aquí el coeficiente de variación, abrimos paréntesis, es la desviación estándar dividida entre el promedio, ¿no? Aquí está el promedio y voy a multiplicar por 100, ¿no? Es decir, el 100%. Por ejemplo, ahí su coeficiente de variación es de 7,87%, ¿no? Este ya, por ejemplo, ya pasa, ¿no? Aquí es 14,14%, ¿no? Más de 10%. Esta de aquí tiene 6,32% y en este es 10,06%, ya 10%. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que en esta columna de pesos hay mayor dispersión, ¿no? Que en el caso de talla, ¿no? Esta tiene menor dispersión en realidad, de ese conjunto de datos. Y estos dos son regulares en realidad. Por lo general se quiere que el conjunto de datos sea menos disperso. ¿Y eso qué significa? Que el valor, en este caso que estamos calculando, que el promedio, ¿no? Puede ser un buen representante del conjunto de datos, ¿no? Un buen representante en realidad. Podemos calcular también la desviación, en este caso el coeficiente de variación, no solamente en función al promedio, sino también podemos determinar en función a la mediana o la moda, ¿sí? A ver, por ejemplo, voy a determinar el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido entre la mediana ahora, multiplicado por 100. Ahí está. Entonces voy a reducir a dos decimales. Estamos tomando en cuenta la mediana ahora, ¿no? En el anterior era lo que es justamente el promedio. Entonces miren, se aproximan, ¿no? Si yo quiero determinar el coeficiente de variación con respecto a la moda, aquí está, cerramos paréntesis, multiplicamos por 100 y ese sí se eleva, por ejemplo, ¿no? En ese caso 8,66% lo que está mencionando, ¿no? En esta también, ¿no? En peso, 15, sube a 15,66%. En talla, en este caso 6,97 y en coeficiente de puntajes 8,87%, ¿no? En esta sí reduce, ¿no? Entonces se podría decir que el coeficiente de variación en relación a la moda en puntajes, el mejor representante podría ser, ¿no? Es la moda en realidad, a diferencia del promedio y la mediana. En estas, por ejemplo, de talla, la que tiene menor dispersión es obviamente esta, ¿no? La mediana. La que tiene una mayor dispersión, en este caso corresponde a la moda en sí. En estas otras, la que tiene mayor dispersión con la moda, con esa medida estadística, y la que tiene menos es el del promedio. Y en esta tiene mayor dispersión con la moda en edades, a diferencia que de la mediana y la moda, que tiene el promedio, ¿no? Que son los dos en realidad, ¿no?
igualan en realidad el porcentaje. Entonces puede ser este tipo de análisis. Bien, ahora, ¿cómo utilizamos ahora el SPS? ¿No? Lo voy a pintar otro color. En el SPS de la misma forma, ¿no? En la práctica también estaba, ¿no? Hay unos cuadros que están justamente de manera horizontal. Yo les sugiero ordenenlos de manera vertical, insértenlos en el Excel, como en este caso, como yo lo he hecho, y determina, ¿no? Lo que se está solicitando, ¿no? Por ejemplo, la tarea de la semana 4 corresponde a esto, ¿no? Realizar o resolver con el SP, se dice, ¿no? Es datos no agrupados en realidad, ¿no? Entonces hay que copiar todos estos datos en el SPS, ¿no? Aquí la variable simplemente es la variable ingreso económico por día. Y en esta de la misma forma, ¿no? Es, la variable es peso en kilogramos, de 10 en este caso. Entonces hay que determinar con el SPS. Ahora, ¿cómo lo hacemos con el SPS? Bueno, aquí voy a anotar dentro de la vista de datos, como tenemos lista de variables, en variables anotamos lo que he insertado, edad, hemos anotado lo que es peso, talla y el coeficiente, ¿no? Coeficiente intelectual. A ese carácter no es válido con el punto, ¿no? Directamente, coeficiente. Con dos decimales podemos ir trabajando, reduciendo, ¿no? Si deseamos, por ejemplo, con dos decimales. Voy a hacer un copiado correspondiente del conjunto de datos, hago un control C, copiar. Voy a la vista de datos, aquí están mis variables y voy copiando. Ahí está, ¿no? Y sale así porque dice, por ejemplo, en mi vista de variables, dice dos decimales, ¿no? Entonces esto los puedes colocar a cero. Entonces ahí vas a ¿Podía compartir la pantalla, licenciado? estoy compartiendo la pantalla. No se ve en el mío. No sé si es en el mío nomás. A ver, nuevamente. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ah, ya. Solo que está en pequeño. Muy bien. Entonces aquí los decimales son los que estoy reduciendo, ¿no? Ahí está, miren, números enteros. Aquí ya con los decimales, estoy con coeficiente lo voy a hacer simplemente con cero decimales. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero determinar de este conjunto de datos? Ustedes van a simplemente insertar en vista de variables para su ejercicio, ¿no? Variable ingreso, ¿no? IE pueden colocar ustedes, depende ya de cada uno. Y anoten 155, 180, ¿no? En una columna, ¿no? Y en la otra, para hacer los dos ejercicios, en la otra pueden anotar peso, ¿no? Peso, así como en este caso, ¿no? Todas esas, ¿no? 45.5, 46, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a analizar. Vamos a estadísticos descriptivos con frecuencias. Voy a anotar todos en realidad porque de todos voy a determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Voy a estadísticos que quiero la media aritmética, mediana, moda. Hasta puedo determinar, miren los cuartiles, ¿no? Dependiendo justamente del conjunto de datos. Eso va a depender mucho también, ¿no? Determinar percentiles, pero tiene que ser un conjunto de datos muy grande en realidad, ¿no? En algunos casos no se va a poder determinar. Tenemos desviación estándar, varianza, rango, valor mínimo, valor máximo. Continuar y aceptar. Esperamos un momento y calculamos, ¿no? En la hoja de resultados se obtiene justamente los estadísticos de edad, peso, talla y coeficiente, ¿no? Son 9 datos, el promedio aquí es 22, ¿no? 66,44, que era justamente lo que se ha determinado, ¿no? Ahí, a ver.
para hacer la comparación, ¿no? Ahí está, ¿no? El promedio 22, la mediana 22. Moda, miren, aquí está elevado a un exponente a. ¿Qué significa? Que la moda no solamente es el 20, sino hay otro más en realidad, ¿no? Existen múltiples modos, dice, ¿no? ¿Cuáles serían esas, por ejemplo? ¿No? Aquí la moda es 20. Y lo voy a pintar. ¿Por qué es 20? Porque su frecuencia es... ¿Cuántas veces se repite el 20? 2 simplemente, ¿no? Otra moda, ¿cuál sería? El 22, por ejemplo, ¿no? Voy a pintar de color verde. Ahí está, 1, 2, ¿sí? Otra moda, ¿cuál sería? El 21, porque también su frecuencia es de 2. Ahí está, ¿no? Y el 24 una sola vez, 25 una sola vez y 23. ¿Qué significa eso? Que en esta columna en edad no es unimodal, sino es multimodal, ¿no? Si fuesen dos modas, bimodal, ¿no? O si son más de dos, entonces se lo conoce como multimodal. A eso se refiere este 20 elevado a la... Aquí en pesos simplemente 60, 150 y 100. Los mismos datos se van calculando, ¿no? Desviación 1,732, ¿no? La desviación estándar. 1,73 y si deseamos aumentamos, ¿no? Ahí está, con 3 decimales trabajando. Por ejemplo, el SPS, ¿no? 8,871. Las varianzas, rangos, mínimos, máximos y los percentiles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, como una nota aclaratoria, que el cuartil, ¿no? La medida de posición, el cuartil número 1 siempre va a coincidir con el percentil 25. El cuartil número 2 coincide con el percentil 50. Y el cuartil número 3 coincide justamente con el percentil 75. Además de eso, podemos decir que el segundo cuartil, que coincide con con el percentil 50, justamente coincide con la mediana. La mediana. Esto a modo de observación. Ahí. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto nos da el percentil 25, por ejemplo, en edades de 20, dice, ¿no? Aquí 20. Se está calculando de esta, ¿no? ¿Sí? 50, 22, 75, 23,5, etcétera. Así ya se tiene, ¿no? Todo el conjunto de datos, medidas de tendencia central y las de dispersión, como también las de posición, en base a percentiles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el cuartil 1 sería esto de aquí, ¿no? El cuartil número 2 sería este, ¿no? Que coincide justamente con la mediana. Siempre va a coincidir eso, ¿no? Es la misma en realidad, por definición. El percentil 50 coincide con el cuartil segundo, que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? A diferencia de los deciles, ¿no? Los deciles dividen, por ejemplo, los cuartiles en cuatro partes iguales, ¿no? Por eso el cuartil, ¿no? Tiene una fracción sobre 4. Es decir, es n, la fórmula es n por k. Aquí lo podemos anotar de los cuartiles, ¿no? La formulita es n por k sobre 4, ¿sí? Para los cuartiles. Y si nosotros queremos hablar de los deciles, va a ser de la misma forma, n por k sobre 10 deciles, ¿no? Y si son percentiles, n por k sobre 100, ¿no? Donde los valores de k, por ejemplo, varían, ¿no? 1, 2, 3, aquí del 1 al 9, aquí del 1 al 99, ¿no? Para determinar los cuartiles, los deciles y los tercentiles. Bien, de la misma forma voy a hacer el cálculo ahora en el stata. En el stata lo que se necesita es subir a una base, la base de datos, aquí en realidad. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, yo ya tengo en Excel este conjunto de datos. A ver, veamos estos dos. Hago un control B y
aceptar. Ahí está, ¿no? Ya tengo. Ahora aquí es una parte muy importante mencionar. Por ejemplo, en talla y coeficiente intelectual, ¿no? Aquí está con coma. En el Stata no lo va a identificar. Miren, si yo voy a hacer el copiado, veamos si voy a hacer el complemento. Miren, se ha marcado de color rojo, ¿sí? Entonces, en talla, por ejemplo, no va a ser posible, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que utilizar? Aquí no es con el coma, sino es con el punto, es decir, 1.5, ¿no? 1.7, 1.75, 1.8, 1.66, 1.65, 1.6, 1.5, 1.72. Sí, pero sí, no está marcado en realidad, ¿no? Entonces tendría que yo nuevamente insertar, ¿no? Eso, esa variable en realidad. Bien, prosiguiendo, ya tengo, supongamos, ¿no? La base de datos. He hecho el reemplazo correspondiente y quiero ver si me genera, ¿no? El primer punto es la tabla, ¿no? El tabulador. Tab que identifica, ¿no? Por ejemplo, de edad. Tenemos ahí entonces su tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Absolutas, porcentual y su acumulado, ¿no? Si quiero terminar la tabla de frecuencias de peso, ahí está, ¿no? Tab de talla, por ejemplo, ¿no? El de talla tenía una dificultad que estaba utilizado en coma, ¿no? Ahí está, con punto. Y el tab de coeficiente, Intel, ¿no? Ahí está. De cada una de esas variables puedo ir construyendo las tablas de distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que yo necesito saber ahora? Debo determinar las medidas, ¿no? Las medidas estadísticas de tendencias entre, en este caso, anotamos el comando sum de edad. Hago una coma en detalles, ¿no? En detalle. Ahí está. Por ejemplo, de edad, dice, el valor mínimo es 20, el valor máximo 25, el percentil 50 es 22, el percentil 25 21, el 75 23. Obviamente esta es la mediana, 22. Aquí se tiene el promedio, es igual a 22. Con desviaciones dan 1.73, 2, 0, 51, etcétera, ¿no? Y la varianza aquí es 3. Entonces ahí está, ya tengo los valores, ¿no? Sum, en otro caso, de peso. En detalle. Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, la medida es de 66.44, ¿no? Estamos hablando de peso. Aquí está. La medida es de 65. Aquí está. Que es el percentil 50 en realidad, ¿no? Valor mínimo 55. Valor máximo, ¿no? En este caso 80. ¿Sí? Aquí está. El valor máximo 80. Valor mínimo 55. Una desviación estándar de 9.39, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí está 9.396, etcétera. Desviación estándar. También determinamos este caso de talla, ¿no? Talla en detalle. Talla en detalle. Ahora aquí, por ejemplo, en talla no se está identificando, ¿no? No se está identificando. ¿Por qué? Porque en un principio, recuerdan que he copiado, ¿no es cierto? Con comas estaba, ¿no? Luego he hecho la modificación, ¿no? Entonces esas modificaciones hay que hacerlos muy bien, pero a un principio. En este caso no me va a determinar, ¿no? Porque está el comando, está identificando en talla, ¿no? Con comas, ¿no? A pesar de que yo he hecho la tabulación correspondiente, ¿no? Aquí está, pero está marcado de color rojo, ¿no? No me está identificando, ¿no? Entonces estos no tienen que estar marcados de color rojo. Entonces a un principio debo de anotar, ¿no? Yo como he hecho a lo rápido lo he copiado nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. En la práctica, por ejemplo, con el Stata, lo que se necesita, por ejemplo, es el rango, ¿no? Y para el rango, ¿qué necesitas? El valor máximo, ¿no? Menos el valor mínimo, es decir, restar 80 menos 55. Lo que sí voy a necesitar son estos, ¿no? Los esquemas. Y ustedes pueden copiarlo o captura de pantalla, ¿no? Sum coeficiente intelectual, a ver.
en detalle. Y aquí obviamente hay que redactarlo muy bien el comando, ¿no? Cuando no se redacta bien, se marca de color rojo, entonces hay que ir buscando. Y ahí está, el de coeficiente intelectual, ¿no? Su media de 88,22, desviación de 8,87, percentil 95 de 75, el percentil 50, 88, valor mínimo 77, valor máximo 100. Entonces ahí, por ejemplo, se necesita el rango, pero para el rango, ¿qué necesitas? El valor mínimo, ¿no? Y el valor máximo, es decir, restar 100 menos 77 en este caso. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es captura de pantalla en realidad, ¿no? Entonces eso ustedes lo pueden copiar, ¿no? Los detalles, en este caso con el control print, ¿no? Control print, control C, pueden abrir un Paint, y es un control B, y ahí está, ¿no? Ya tengo la captura de la pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que yo quiero guardar en un documento en Word. Lo único que voy a hacer ahora es cortar, ¿no? Sí. Aquí entonces voy a anotar medidas estadísticas, con Excel. Luego voy a copiar con el de SPS y el otro que es el Stat. Con SPS. Y aquí con Stat. Bueno, del Excel solamente tienes que ir a la hoja en Excel y copiar, ¿no? Todas las medidas que se ha tenido ahí. Ese es un control C. Para que no se muevan, puedes ir al ¿no? Al Paint. Lo copias mejor como una imagen, más rápido. Para que no haya desconfiguraciones. Listo. Ahí está. Ya tengo una imagen, ¿no? Me dice estadística con el SPS. En el SPS los resultados, aquí están. Solamente ese es un control C y el control B correspondiente. Ahí está. Luego con medidas, con el Stat. El Stat genera por partes, no es en total, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, tendrías que ir copiando, por ejemplo, lo que es el zoom de edad. Esos son los valores numéricos. Haces un control C. Luego haces un control B de edad. Luego, ¿quién vendría? El de peso, ¿no? Aquí está el de peso. Haces un control print, control C con el alt tabulador y control B. Entonces aquí necesito el comando zoom peso en detalles. Esos son los valores en realidad, ¿no? Y el peso, edad, luego tenemos el de coeficiente, ¿no? Un control C, un control B. Ese es el comando, ¿no? Que identifica. Ahora también hemos mencionado que hay otras medidas, ¿no? De tendencia central, que son la media geométrica, la media armónica, ¿no? Podemos ir realizando también esos cálculos, ¿no? Si deseamos nosotros. En este caso, supongamos que yo quiero determinar, ¿no es cierto? Las medidas, ¿no? Las medidas. Hasta ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí está, las medidas ya determinadas, ¿no? Ese es el cálculo con los tres. Ahora, tal vez podemos hacer algunos gráficos también, ¿no? Para el análisis estadístico mismo. Tal vez un gráfico de dispersión, podemos hacer un gráfico boxplot, ¿sí? Por ejemplo, en el Stata podemos insertar lo que es justamente, ¿no? La representación gráfica, voy a gráficos de cajas, ¿no? Veamos por ejemplo el de cajas y bigotes. Entonces aquí voy a ir generando
¿no? Por ejemplo, edad, quiero de peso y de coeficiente intelectual. 3 cajitas en realidad me van a ir generando, ¿no? Bueno, ok, espera un momento. Entonces el comando ahí, por ejemplo, es el graph, ¿no? Graph graph box, edad, peso y coeficiente. Ahí está, ¿no? Ahí ya se tiene. Ahora, si ustedes desean, aquí pueden colocar el título también, ¿no? Utilizando iniciar editor de gráficos, y si queremos insertar ahí, ¿no? Los valores. Hago un doble clic, por ejemplo, y ahí podemos insertar título, ¿no? Título, gráfico, no diagrama, plot. Título, aquí puedo colocar como subtítulo comparación. Comparación de cajas y bigotes. Una leyenda. Pueden colocar aquí fuente, ¿no? Fuente en la elaboración en base a la encuesta, supongamos número 1, ¿sí? 2022, listo. Y ahí está, ¿no? Ya he insertado los títulos, subtítulos y la fuente correspondiente. ¿Qué me falta? En esta caja, por ejemplo, no tengo las medidas, ¿no? Esta es la de edad. A ver, veamos, en esta voy a insertar. Esta que están viendo aquí debajo es justamente el valor mínimo, es decir, voy a texto, hago un clic aquí, y el valor mínimo, ¿cuánto es? Por ejemplo, para edad, el valor mínimo es 20, ¿no? 20 años, entonces aquí voy a anotar 20 años. Mediano, pequeño en realidad. ¿De qué color? Negro, puede ser tal vez azul, marino, ok. Ahí está, ¿no? Limiting, en este caso, el valor mínimo, 20 años. Aquí está justamente el cuartil, ¿no? El cuartil primero. Entonces voy a anotar Q sub 1 es igual a cuánto. ¿Cuánto es el cuartil primero? Es justamente el percentil, ¿no es cierto? El de edad es el percentil que dijimos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿No? El percentil 25, por ejemplo, ¿no? 20,5, ¿no? De edad. Estamos en esta, ¿no? Aquí lo redondeo, miren, ¿sí? Aproximadamente 22, ¿no? Aquí puedo insertar 22 en edad, ¿no? Hay una diferencia. El Stata, así como el SPS, difieren, por ejemplo, ¿no? En el uso mismo, ¿no? Cómo va identificando el conjunto de datos, ¿no? En algunos casos se redondea, en otros casos toman en cuenta otros criterios. Eso tiene otra forma lógica en este caso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, presenté 25, 20,5, ¿no? 20,5, 22 y 23. Entonces aquí voy a anotar 20,5 en pequeño. Estamos en azul marino. Ok. Esta línea que están viendo, estas líneas, es justamente la mediana, ¿no? Sí, voy a anotar mediana. M sub E de X o ME nada más, ¿no? La mediana, ¿cuánto? 22, ¿no? En este caso en el Stata, ¿no? 22 años, ahí lo pondremos. Un pequeño azul marino, ¿no? Aquí tenemos el cuartil tercero, ¿no? El Q3, que es justamente igual al percentil 75. El percentil 75 en edad 23, ¿no? 23 años. Aquí en pequeño y submarino. Listo, aquí tengo el valor máximo. El valor máximo, ¿cuánto es? En edad, por ejemplo, teníamos el valor máximo es 25, ¿no? 25 años.
valor máximo, en tamaño pequeño, azul marino. Listo, ¿no? Ahí están. ¿Qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es la diferencia, ¿no? La diferencia entre el cuartil tercero menos el cuartil primero. ¿Sí? Ese es el rango intercuartílico. Aquí, por ejemplo, en edad, ¿no? Está, miren, el 25 es 21 años, ¿no? Esto lo estás redondeando en realidad, ¿no? 20,5, 21, ¿no? Entonces aquí voy a anotar, supongamos que esto es igual a 21. Bueno, el aproximado redondeo, ¿no? 21 años. Azul marino en pequeño. ¿Dónde está? Ya, supongamos que este es 21, ¿sí? Entonces, ¿qué es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es el cuartil tercero menos el cuartil primero. Esa es la diferencia, ¿no? Para nuestro caso, ¿cuánto sería? Si este es 21, es decir, va a ser 23 menos 21. ¿Y eso cuánto es? 23 menos 21. Simplemente sería 2 nada más, ¿no? ¿Sí? 23 menos 21, 2. 2 años. Pequeño, azul marino. Ahí está. Ese es el rango intercuartílico. Este, por ejemplo, no tiene, ¿no? Outliers, ¿no? Los outliers, o también se le llaman valores atípicos, que están más alejados en realidad, ¿no? De los bigotes, ¿no? Tanto del valor máximo como del valor mínimo, ¿no? Son puntos o esas estrellas que están alejadas. Bien, y el gráfico podemos copiarlo, ¿no? Pero antes esta, ¿no? Está habilitada, entonces haces un clic, deshabilita y recién ahora sí puedes copiar. Haces un control C, la imagen y lo llevas, ¿no? Por ejemplo, aquí del Stata, su gráfico es ese. Ahí está, ¿no? Ese sería el diagrama, ¿no? Boxplot de esas tres variables. En el Excel, de la misma forma, también se puede utilizar, ¿no? Para hacer sus gráficos correspondientes. Por ejemplo, yo voy a anotar estas, ¿no? Voy a seleccionar, insertar, voy a gráficos, de cajas y bigotes. Aquí, por ejemplo, estoy realizando de los cuatro en realidad, ¿no? Entonces ahí ya puedo ir realizando también, ¿no? Modificaciones. ¿Sí? En relación a títulos en el eje, etiqueta de datos, ahí están los valores, miren. Aquí insertamos gráfico, diagrama, boxplot. Listo. Este podemos colocar de color rojo, títulos en el eje, términos necesarios, si no los van eliminando, no hay problema de eso. Lo que sí queremos es esto, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ellos tiene ¿no? un valor. Tiene la representatividad, en este caso, ¿no? Cada uno de ellos, peso, ¿no? Aquí está. Ese, por ejemplo, tiene, ¿no? Peso, edad, peso, talla y coeficiente. Sí, ahí está. O tal vez pueden ir también las herramientas de gráficos, diseños rápidos, ¿no? Diseños rápidos que también salen, ¿no? Ahí está, y lo podemos dejar. Y si deseamos podemos insertar una lista de etiquetas. Ahí. Y ese gráfico lo podemos ir copiando, ¿no? Donde dice Excel, aquí. En el SPS también podemos realizar, ¿no? El boxplot. En el SPS. Por ejemplo, voy a mi base de datos, ahí está. Voy a gráficos, generador de gráficos. Y aquí tenemos barras, líneas, áreas, ¿no? Circular,
La dispersión, histograma, mínimos, diagrama de cajas. Ahí tengo, ¿no? Entonces aquí hay que hacer por cada una de las variables en realidad, ¿no? Por ejemplo, si voy a insertar edad, ¿no? Voy a hacer un clic en aceptar y voy a generar el gráfico, ¿no? Su gráfico boxplot de edad. Si deseo hago un doble clic y ahí puedo insertar, ¿no?, algunos parámetros en relación a tal vez el fondo. Si quiero editar aquí algunos valores, ¿no?, correspondientes. Ese, por ejemplo, este es lo que determina los puntos. Edad, gráficos, nuevamente generador. Tengo el de edad, ahora quiero el de peso. Aceptar, y tengo ahí, ¿no?, el de peso. Un doble clic y fondo de color verde. Listo. Nuevamente en gráficos, generador de gráficos, edad, peso, talla. Ese gráfico de talla y los rangos correspondientes. Hago un clic. Listo. ¿Qué más me falta? El gráfico, generador de gráficos de coeficiente intelectual, ¿no? Listo, aceptar. Y ahí ya tendría. Entonces, cada uno de ellos se diferencian en relación a si las cajas son muy achatadas, muy alargadas, si un bigote es más largo que el otro. Esas son las diferencias, ¿no? Listo, y esos gráficos son los que copiamos, ¿no? Hago un control C, voy al documento en Word, tengo de edad, tengo mi gráfico boxplot de peso, mi gráfico boxplot de talla y el último el de coeficiente intelectual. Listo. Bien, ahí entonces ya tendríamos, ¿no?, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y sus gráficos correspondientes. Ahora hay otro punto clave que está en el documento, ¿no?, y en su práctica. Aquí lo mismo, de la misma forma, análogamente, ¿no? Para determinar el coeficiente de variación, que necesitas la desviación estándar, obviamente, ¿no?, el promedio, ¿no? Entonces basta que me muestres estos datos, por ejemplo con el stata, ¿no? Esto es lo que yo necesito, ¿no? Usted va a decir farmacia A, digamos, ¿no? La farmacia A aquí. Listo, su media, aritmética, desviación está. Entonces, coeficiente le dice, ¿no? Determina el coeficiente de variación. Aquí está tu media y desviación. Entonces, desviación dividido entre la media multiplicado por 100, ese es el coeficiente de variación de esta, ¿no? Por ejemplo, de cada farmacia. Farmacia A, B, C. Lo mismo hay que realizar, ¿no?, para el coeficiente de variación, ¿no?, porque aquí ya tienes desviación estándar y la media. Gráfico de boxplot, ¿no?, de las tres, por ejemplo, ¿no?, en el stata como el que he elaborado, ¿no? Hay tres grafiquitos, farmacia A, B, C, de esa forma les va a salir, ¿no? Y lo mismo en el ejercicio número 5, cuál es máximo, mínimo, su rango, dice, ¿no? Tengo pretest y posttest, que son puntuaciones. Entonces el valor máximo, obviamente aquí va a estar, ¿no? El valor máximo aquí y el valor mínimo, ¿sí? Entonces, el rango dice, ¿no? Entonces tú solamente restas, ¿no? El rango, R sub X, anota ahí. Por ejemplo aquí, ¿cómo yo determino el rango? R sub X es igual a 25 menos 20, ¿no? 25 menos 20, ¿y eso cuánto es? 5 años en realidad, ¿no? Ese sería el rango, ¿no?
lo mismo el coeficiente de determinación y el ajustado, dice. Ahora, aquí es bien importante, ¿no? Coeficiente, dice, de determinación. El coeficiente de determinación es el R cuadrado, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Excel se identifican, miren, dos variables. Quiero ver si existe una relación intrínseca, en este caso interna, entre edad y peso, ¿no? Es decir, cuál de ellas tiene una incidencia en sí. Es decir, una de ellas debe ser independiente y otra dependiente. Insertamos ahí y gráficos, ¿no? De dispersión. Ahí está, ¿no? Ahí he generado, ¿no? El conjunto de puntos, ¿no? Gráficos. ¿Sí? Entonces aquí hay que obviamente cambiar, ¿no? Aquí gráfico de dispersión. Pero lo que me interesa es el R cuadrado. Entonces ustedes van aquí en diseño rápido en funciones. El que sí se necesita es este, ¿no? Lo voy a agrandar un poco más. El color rojo. 18. Ahí por ejemplo. Esa es la ecuación de la recta. Tiene una pendiente obviamente, ¿no? Una pendiente negativa, ¿no? Miren, menos 0,625 por x más 80, ¿no? Este es el valor constante de intersección con el eje Y. Este es el R cuadrado, el coeficiente de determinación, ¿no? El coeficiente de determinación. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos? Y aquí se está pidiendo, no en el Excel, dice, ¿no? No olvidemos que si tenemos el coeficiente de determinación, puedo determinar a partir de esto, sacando la raíz cuadrada, solamente me queda R. ¿Y R qué es? Es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a... Hay que ser muy cautos en esa parte porque muchos hacen la siguiente situación, ¿no? Aquí está, por ejemplo, R cuadrado. Coeficiente de determinación dice es de 0.0133. Y yo saco la raíz cuadrada, ¿no? Es decir, yo quiero simplemente R, que es el coeficiente de correlación. Entonces, ahí, raíz cuadrada de esta. Entonces, su coeficiente de correlación de Pearson, miren, es muy bajo en realidad, ¿no? 0,11 o 0,115 en realidad. Es muy bajo. ¿Qué significa? Que no tiene mucha relación. Su correlación es en realidad, ¿no? Y esto obviamente no es positiva. Claramente su pendiente de recta es negativa. Entonces, este les va a dar R menos 0, ¿no? 115. Aquí sería negativo, no positivo, ¿no? Eso es lo que mayormente hacen, ¿no? Sacan su raíz cuadrada y piensan que el coeficiente de correlación es 0,115, pero en realidad no, porque su recta menciona que tiene este gráfico de puntos, que es la recta de dispersión, es negativa, ¿no? Entonces, obviamente su correlación va a ser negativa, es decir, aquí se tendría que notar menos 0,115, así se tendría que notar, ¿no? Esto es lo correcto en realidad. Ahí, ¿no? Ese es el verdadero. Este no es, ¿no? Este nada que ver. Este sí es. Ahora, otra forma, otra alternativa, ¿cómo se calcula? Bueno, con las medidas, ¿no? Aquí voy a esta celda. En estadísticas, coeficiente de correlación, aquí está, ¿no? Coeficiente de correlación, hago clic en aceptar, selecciono mi matriz, ¿no? La primera matriz, obviamente los valores numéricos. La segunda matriz, que era el de peso. Y hago un clic en aceptar, ¿no? Y ahí está. Ese es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Es negativa en realidad. 0, y obviamente podemos reducir, ¿no? Menos 0,115, ¿no? Tiene una correlación baja. Entonces, ¿qué significa? Que no están estrechamente relacionados, ¿no? Edad y peso. Listo. Entonces, no solamente sacar raíz cuadrada, ¿no? Sino hay que fijarse según la gráfico de dispersión y la recta de dispersión, ¿no? En relación a la pendiente. Si esta pendiente fuese positiva, en ese caso sí va a ser, ¿no? 0,115, digamos, con valor positivo, ¿no? Aquí. Pero si la pendiente es negativa, obviamente el coeficiente de correlación va a ser negativa. Si esta es positiva la pendiente, obviamente va a ser positivo. ¿Sí? Esa es. Bien. Ahora,
Lo que nos pide es con el stata, ¿no? Aquí, coeficiente de determinación y el área ajustado. Pues para eso tenemos que utilizar un comando. Bien, este gráfico ya lo voy a cerrar. La verdad, ya tengo copiado. Voy nuevamente al stata. Listo. Y aquí debo de anotar, ¿no? El comando es reg, en minúscula, ¿no? No es en mayúscula, ¿no? Reg, ¿no? De regresión. ¿De qué? Quiero edad y peso, por ejemplo. ¿Sí? Esperamos un momento y ahí ya calcula, ¿no? Claramente menciona lo siguiente. Este es el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado es de 0,0133, dice, ¿no? Ese es el R cuadrado, el mismo, ¿sí? Su R cuadrado ajustado es este, menos 0 negativo, ¿no? Menos 0,1277. ¿Sí? El R ajustado. ¿Qué te pide? Calcular el coeficiente de determinación y el R ajustado. ¿Qué más te pide? Determine los coeficientes de la recta de dispersión. Bueno, aquí en este gráfico obviamente estos son los coeficientes, ¿no? De la recta de dispersión, ¿no? Esos son los valores negativos. Ahora aquí sus coeficientes están aquí, ¿no? Si la variable dependiente y es edad, es decir, edad es igual, su ecuación va a ser de esta forma, ¿no? Si voy al documento en Word, edad es igual el dato que se ha determinado el coeficiente, por ejemplo, ¿no? De variable peso es menos 0. Aquí está, ¿no? Menos 0 se sobreentiende el estate que aquí tiene por delante un 0, ¿ya? Menos 0.021 dice. Menos 0.021, etcétera, ¿no? Por peso. Multiplicado por peso. Más, en este caso, el constante 23,41, etcétera. Ahí está, su constante. Esa es la ecuación, ¿no? Esa es lo que se pide, ¿no? Determina los coeficientes de la recta de dispersión. Obviamente es esta en realidad, ¿no? Ustedes copian esto, hacen un control print, copiar o sacar un screen a su pantalla y control V, pegar. Pues ahí ya tendría reg de peso, de edad. Primero ustedes notan, miren, la variable dependiente, luego la variable independiente. Ese es el punto bien importante. Y esa es obviamente su ecuación. Ahí está. ¿Sí? Eso. Ahora puede ser en algún caso que ocurra lo siguiente. Puede notar regresión, peso y luego edad. Miren, estoy cambiando ahora, ¿no? Estoy viendo a peso como la variable dependiente y edad como la variable independiente. Hago un enter y observen lo que ocurre. Obviamente el R cuadrado se va a mantener, son los mismos datos, ¿no? 0,0133, aquí lo mismo. El R cuadrado ajustado es menos 0,277. Lo que sí cambia son los coeficientes, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces su ecuación esta va a ser distinta, ¿no? Peso es igual, el coeficiente negativo, menos 0,625 por edad más la constante, 80,19, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va a cambiar. Entonces, control C, copiamos, un control V. Entonces un control C y voy al ahí. Entonces aquí, ¿cómo es la ecuación? Está diciendo peso, la variable dependiente es igual a 0. A negativos, ¿no? Menos 0.625 por la variable edad más la constante, 80,14. Perdón, 80,1944, etcétera. ¿Sí? ¿Qué se puede observar de estas dos regresiones? Que tienen el mismo, ¿no? Sí, que tiene el mismo R cuadrado y el ajustado, ¿no? Lo que sí cambia son los coeficientes, ¿no? De la recta de dispersión. Estos son los coeficientes de la recta de dispersión. Sí, y como pueden observar también hay, ¿no? Valores intervalos de confianza, ¿no?
los intervalos de confianza, ¿no? También existen las medidas, es que la T de Student correspondiente, ¿no? El valor, que eso lo van a ver más adelante, ¿no? En estadística inferencial, algunas utilidades. Bien, entonces es lo que se pide, ¿no? Coeficiente y la recta de dispersión. Ahora su gráfico tendría que ir creando también con el Stata, ¿no? En el Stata ustedes van a gráficas lineales, aquí dice, ¿no? Aquí gráficos, ¿no? Gráficos, ¿no? Tenemos de barra, punto, torta, histograma, gráfico de caja, ¿no? Gráfico de dispersión matricial, ¿no? Aquí en la primera, de dispersión. Bueno, voy a crear variable Y, edad, variable X, peso. Listo. Hacemos clic en aceptar. Ok. Esperamos un momento y ahí está. Esa es su gráfica de dispersión, ¿no? Variable independiente X, peso, Y, edad. ¿Sí? Ahora aquí obviamente puedes insertar, ¿no? Los títulos correspondientes, ¿no? Aquí. Entonces haces un doble clic. Vas a títulos. El título aquí es gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Entonces aquí puedes colocar la recta de dispersión y los puntos. Fuente, elaboración propia en Stata. Listo. Ok, ahí está. ¿Qué más me falta? El Excel, por ejemplo, te ayuda, ¿no? A ver y a visualizar. Esto lo voy a borrar, no hay ningún problema. Listo, ¿no? La recta va justamente, ¿no? Por los dos puntos centrados aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, una recta en este sentido, ¿no? Vas a conectar una recta, un aproximado, ¿no? Un aproximado, algo por ahí, ¿sí? Al segundo punto más o menos aproximado. Aquí hay que colocar la recta, ¿no? La ecuación y el r cuadrado. Entonces aquí, como ya tienes tabulado, es el primero, dijimos edad, esa es su recta, ¿no? Ahí está. Voy a hacer control V para no tardar. El mediano, ya no hay ningún problema, de color rojo. ¿Dónde está el rojo? Aquí está. Ahí está. Esa es la ecuación de esa recta. Y el r cuadrado me dice, ¿no? Entonces, nuevamente voy a texto y r cuadrado es igual a, ¿cuánto nos ha dado aquí nuestro r cuadrado? 0.0133. 0.0133. R cuadrado. Aquí voy a anotar r ajustado. R ajustado es de menos 0.1277. Menos 0.1277. El mediano lo puedes colocar, no hay problema. Entonces de otro color que sea azul. Listo, voy a aceptar. Ahí está. ¿Sí? Ese grafiquito, obviamente hay que deseleccionar. Aquí no olvidarse. Para seleccionar el gráfico, copiar y lo lleva, ¿no?, a su documento. Aquí voy a hacer un enter. Listo, ahí está. Es su gráfico de dispersión. Lo que pide. Gráfico de diagrama de dispersión, ¿no? Aquí, por ejemplo, Y dice va a ser el post-text y X el pre-text. Entonces hay que hacer de la misma forma, ¿no?, como este ejemplo, análogamente. Bien.
Esa sería, por ejemplo, resolverlo en Excel, dice, ¿no? Tienes límites, tienes que calcular media aritmética, mediana y moda, ¿no? El documento base está obviamente, ¿no? La forma, cómo se va determinando, se va calculando. De aquí, ¿no? A ver, hagamos uno de ellos para finalizar. Uno similar a este voy a hacer. En Excel voy a abrir esta pestañita y aquí voy a anotar los intervalos, ¿no? Aquí va a estar el límite inferior, el límite superior, semiabiertos a la derecha y cerrados a la izquierda. Aquí subí, como voy a trabajar con intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta, voy a necesitar eso para la moda, la frecuencia absoluta acumulada menor que voy a necesitar para la mediana, y para la media aritmética necesito x sub i marca de clase por su frecuencia absoluta, nada más. Y lo voy a hacer en celdas, listo, y ya está. Límite inferior, supongamos que son en edades, supongamos, ¿no? De 19, de anchos iguales. Puede existir en algunos casos de que los intervalos no sean de iguales, ¿no? De iguales tamaños, ¿no? 19, supongamos 20 o 20, 22, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el ancho? Sería la diferencia, obviamente, ¿no? Entre el valor máximo menos el valor mínimo, que es en este caso 22 menos 19. Entonces, ancho de 3, ¿no? Aquí 22 más 3, 25. 25 más 3, 28. 28 más 3, ¿no? Ahí está, entonces tenemos 31. 31 más 3, 34. 34 más 3, 37. Hasta ahí. Aquí, bueno, total. Con no es total. Ahora, ¿qué es la marca de clase? Hemos definido, ¿no? Es el límite inferior más el límite superior, o límite superior más límite inferior. Como es conmutativo, mantiene la propiedad conmutativa, ¿no? En la adición, entonces no hay ningún problema. Sumar 19 más 22 o 22 más 19 sobre 2, ¿no? Ahí está. 20,5 es el punto medio. El siguiente es 23, 26, etcétera. Supongamos que las frecuencias son, ¿no? Aquí tengo 10 estudiantes en esta edad, aquí tengo 15 estudiantes, aquí son 20, aquí son 7, aquí son 5 y 2, supongamos. Veamos, voy a ver cuántos son. Hacemos la sumatoria. Total son 59, ¿no? Voy a aumentar más para que sea redondo, 30. Que sean 3, ahí está, 60. La frecuencia absoluta acumulada menor que, dijimos, anotamos este dato aquí, es decir, 10, y definimos, ¿no? 10 más el anterior, ¿no? La frecuencia es simple. 10 más 15, 25. 25 más 20, 45. Y así sucesivamente hasta llegar el último, ¿no? La última frecuencia acumulada. Aquí lo voy a pintar otro color. Listo. ¿Qué es esto? La marca de clase multiplicada por su frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la marca de clase? Es este. Dato por su frecuencia absoluta, por 10, ¿no? Ahí está, 205. Y así sucesivamente los demás datos. Voy calculando y hago la sumatoria. Listo. Ahora sí. ¿Qué es el promedio? ¿Cuánto sería el promedio? El promedio en este caso va a ser este dato. ¿Sí? Ahí está, voy a anotar igual. Este dato dividido entre 60, que es la cantidad total. Ese es el n minúscula, ¿no? Entonces ahí está. El promedio es de 26,05. Si son edades, es decir, son intervalos de esta forma, ¿no? 19 al 22. El siguiente va a ser 19, 22, 25, etcétera. Listo, ¿no? Estos son los intervalos. De esta forma se están viendo estas. Ese es el promedio. ¿Qué me pide? La mediana. Ahora, como son datos agrupados, tienen intervalos. Para la mediana debo de calcular n medios, ¿no? N medios. Entonces, por ejemplo, aquí,
¿Cuánto sería n medios? N sobre 2, es decir, hay que dividir 60 dividido entre 2. Y eso es 30. Entonces, n medios es 30 en realidad, ¿no? Es de 30. Voy a pintar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El inmediato superior a 30 debo de identificar aquí. Aquí debe de estar, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta acumulada menor que el inmediato superior a 30. ¿Quién es? 45, ¿no? O sea que también es 52 el inmediato superior, pero el más cercano a 30, ¿no? Es 45. En esta, entonces, desde ahí, miren, en esa fila lo voy a pintar de color amarillo. Tenemos este dato que es bien importante, el anterior a 45 y el intervalo, el límite inferior, ¿no? Si ustedes han podido observar, hay una formulita de la mediana, ¿no? Está más adelante. Los datos son agrupados cuando es par, impar. Aquí está, ¿no? Hay dos fórmulas, ¿no? Cualquiera de estos. Mayormente esto se utiliza, ¿no? Necesitamos identificar f sub j menos 1. El f sub j menos 1, ¿cuánto es? 25. Aquí voy a anotar. La frecuencia absoluta acumulada, j décima menos 1. Eso es 25. La frecuencia absoluta simple, j décima, estamos hablando de este 25, ¿no? El anterior, este es fj. Lo voy a anotar ahí mejor para identificar. Control C, control V. Esto aquí, el FJ acumulada es ¿cuánto? 45. Ese es el inmediato superior a n medios, que es 30. El FJ, antes de 45, el anterior, ¿quién es? 25. Y el FJ décima es la absoluta 20. Aquí está, 20. El límite inferior de la clase de la mediana, ¿dónde se encuentra? Ese es 25. Ahí está 25. ¿Qué más? La amplitud o el ancho de clase, ¿cuánto es? De 3, ¿no? 3 unidades. ¿Qué más necesitamos? Eso es todo en realidad, ¿no? Ahora miren, n medios menos fj menos 1, dice, ¿no? Entonces aquí voy a colocar n medios menos f sub j. Dice menos 1, ¿no? Menos 1. La anterior, la frecuencia anterior. Dice, en este caso va a ser 30 menos el fj menos 1 era 25, ¿no? Y eso es 5. Tengo esa parte, el numerador, divido entre el FJ absoluta, ¿no? Entonces aquí anotamos, aquí va a ser n medios menos FJ menos 1 sobre FJ, ¿no? La frecuencia absoluta, simple. En este caso va a ser este dato dividido entre 20, que es la frecuencia absoluta simple en este caso, ¿no? 0,25. Todo lo que está en corchetes voy a multiplicar por C. C es la amplitud o A. Es decir, este dato voy a multiplicar. Ahí está. Aquí voy a anotar que está así en corchetes. Valor numerado por la amplitud. Aquí sería este dato multiplicado por su amplitud, que es 3. 0,75. Ya tengo esto, ¿no? En corchetes de su valor por la amplitud más el límite inferior. Aquí ya tengo la mediana. X es igual a ¿qué? El límite inferior es 25 más el valor numérico que ya he multiplicado por su amplitud, ¿no? Entonces, la mediana había sido 25,75. Esa, ¿no? Entonces aquí anotamos, ¿no? 5,75. La mediana. Listo. Ahora para la moda. ¿Cómo calculamos para la moda? Para la moda hay que determinar los deltas, ¿no? Ahí hay un ejemplo más. ¿Cómo se está calculando la mediana?
Para la moda, aquí hay varias fórmulas, ¿no? Esta primera, una segunda, una tercera, hasta una cuarta, ¿no? Vamos a utilizar este de aquí. Entonces, ¿qué necesito? Delta 1, por ejemplo, dice FJ menos FJ menos 1. ¿Qué es el FJ? Es la frecuencia absoluta que tiene mayor, es la que tiene mayor en este caso, ¿no? Es el dato mayor dentro de las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el valor mayor? ¿Para qué hemos utilizado esta? Para la mediana, ¿no? Ahora vamos a utilizar para la moda. Hemos utilizado para la media, aritmética, ¿no? O promedio. Aquí, en esta columna. ¿Cuál es el valor máximo? El mayor. 20, ¿no? Claramente aquí está el 20. El anterior a 20 es 15, este voy a necesitar. Y el posterior a 20 es 7. Entonces, en esta misma clase, este sería el límite inferior de la clase de la mediana, ¿no? Entonces aquí está, miren, la mediana. Ahí está la moda. En ese rango, en ese intervalo, ¿no? ¿Quién más está? El promedio, ¿no? Sí, ahí. Entonces, miren, en este intervalo, en esa clase se encuentra, ¿no? Esa es la clase en este caso, ¿no? De la mediana, el promedio y la moda. Bien, ahora sí, identificamos. Vamos a determinar ahora el F sub J. El que es mayor es 20. El F sub J menos 1, el anterior al 20 es 15. El posterior, el F sub J más 1 es 7, ¿no? Estoy refiriendo a este, ¿no? Este es el FJ, ¿no? La mayor frecuencia. Supongamos que aquí hubiese habido otro 20, imaginemos, ¿no? Entonces, en este caso, este conjunto de datos, esta distribución de esta tabla tendría dos modas, ¿no? Bimodal sería, ¿no? Si este hubiese sido otro 20, por ejemplo, ¿no? El anterior, en este caso, no se toma en cuenta, sería tomado igual a 0 y el posterior es 15, supongamos, ¿no? Si este fuese 20, sería bimodal, ¿no? Entonces tendría que calcular las dos modas. Pero para el caso particular solamente es unimodal nada más. Ahí está. Bien, ahora terminamos los deltas. Delta 1, delta 2 y la sumatoria, ¿no? Tanto delta 1 más delta 2. Ahí está. ¿Cuánto es delta 1? Por definición, delta 1 es la FJ menos FJ menos 1, es decir, 20 menos 15. Y delta 2 va a ser 20 menos 7. Ahí está. Ahí tengo ya los datos. Bien. Ahora la sumatoria de deltas, ¿no? En este caso, delta 1 es 5 más delta 2, que es 13, y eso suma 18. Si ya tengo aquí, ¿no? Esta sumatoria. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Delta 1 sobre esa sumatoria. Entonces, voy a hacer la división, ¿sí? Ahorita la división. Ahí, delta 1, 5 sobre la sumatoria de los dos deltas, que es 18. 5 sobre 18, eso es 0.27, etcétera, ¿no? Tengo ya esta división, multiplico por la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? Esa división multiplicado por la amplitud. En este caso 0.278, etcétera, por 3. 3 es la amplitud, ¿no? Ahí está. Bien, y ya tenemos ya calculada la moda. La moda va a ser el límite inferior más ese producto, ¿no? Nuestro límite inferior, ¿cuánto era? 25. En este caso va a ser 25 más esa división multiplicada por su amplitud, ¿no? Ahí está. 25.83. Sería en este caso la moda. A veces por notación le ponen de esta forma, ¿no? M sub O de X. Así lo anotan, ¿no? M sub O de X, moda. Aquí notamos 25,83. Y ahí ya tendríamos calculado, ¿no? Las medidas de tendencia central, ¿no? Ahí está.
Listo. Entonces en eso consiste, ¿no? La tarea, ¿no? De la tarea número 4, ¿no? Que tienes intervalos. Entonces tienes que calcular media aritmética, mediana, moda, ¿no? De esa forma, con estos datos. Son 25 en realidad. Esa es la forma que tienen que resolverlo con Excel, ¿no? Y lo que yo voy a necesitar, ¿qué es? Que ustedes copien esto en realidad, ¿no? Quiero yo ver la tabla. Ustedes hacen un control C, pueden ir a Paint, hacen un control V, ya tengo, miren, como imagen. Hago un control C nuevamente, voy a mi documento en Word, donde está mi práctica resuelta, hago un control V, y obviamente, ¿no? Ya tengo ahí mi tabla y las medidas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se han utilizado? Yo, bueno, podría copiar estas también, ¿no? Hago un control C, voy al Paint, control V, ¿qué operaciones he realizado? ¿Cuál es la interpretación? Es la parte muy importante también, la interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta? Interpretación, ¿no? El promedio de edades, el promedio de edades, ¿de cuántos? Supongamos, en este caso hemos dicho 60, ¿no? De 60 estudiantes es de, ¿no? 26,05, en realidad sería 26 años, ¿no? Redondeado, ¿no? Aquí está 26,05, ¿no? Promedio. El 50% ahora para la mediana, ¿no? El 50% de edades son menores o iguales a, aquí miren, 25,75, 26 más o menos también se redondea, ¿no? 26 años. Y mayores, y los otros, 50% mayor a 26 años. La edad con mayor frecuencia en el conjunto de datos es de, estamos hablando de la moda, ¿no? Es de 26 años, ¿no? Aquí está la moda, 25,83, redondeo de 26. Ahí está. Esta sería su interpretación concreta. Listo. Entonces, esa es la forma, ¿no?, que tienen que resolver este caso, ¿no? Aquí la variable es, por ejemplo, consumo de energía eléctrica, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Y lo que me falta es mencionar e indicar respecto a la evaluación. Yo consulto, la evaluación se podría dar a la siguiente semana o un día, podría ser lunes o martes. Voy a enviarles un link donde cada uno de ustedes va a ingresar y va a ir, más práctico en realidad va a ser, ¿no? Resolver en realidad, ¿no? Cálculo de medidas estadísticas, realizar representaciones gráficas, tal vez algunos conceptos previos que hemos visto también en la parte de introducción a la estadística y tablas de distribución de frecuencias, ¿no? La evaluación corresponde justamente en la plataforma, aquí está, y no lo he cargado hasta el momento, lo voy a cargar, que corresponde a la evaluación, ¿no? No es un trabajo final, es la evaluación en realidad, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué día y en qué hora podría enviarles en el grupo para que ustedes puedan ingresar y resolverlo y me envíen. ¿Algunas sugerencias? A ver. Puede ser el día de mañana.
No, ingeniero, en la semana no creo. Tal vez Ya, podríamos hacerlo el viernes o tal vez un trabajo práctico para que podamos hacerlo y solo nos dé un día, porque a veces los horarios va a ser difícil coordinar. ya. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? La evaluación final es 40 puntos en realidad. Es de 40, sobre 40. Em, Puede ser el fin de semana, viernes, ¿sí? ¿Les parece? O sábado. Sábado podría enviarles también. Tal vez a mediodía, puede ser posible. Sí, el fin de semana, doctor, por Ya. favor. Entonces, sábado a mediodía, ¿está bien? Sábado a mediodía voy a enviarles en el grupo de WhatsApp el link para que ustedes ingresen y puedan ir resolviendo. Y ese vale 40 puntos. ¿Sí? Está bien, doctor. Dice, Ya. buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Sí, sí, Tal vez diga. nos podría dar las particularidades del examen o algo de cómo va a Más ser práctico. o de qué va a tratar, eso más o menos, por favor. En la evaluación va a ser más práctico, ¿no? Por ejemplo, calcular la media, varianza, desviación estándar, realizar un gráfico boxplot, un diagrama de cajas, que es, digamos, supongamos estadística, ¿no? Tablas, ¿no? Construir una tabla de distribución de frecuencias, una tabla completa, ¿no? Con frecuencias acumuladas menor que, mayor que. Yo creo que van a ser como es 40, 4 ejercicios nada más. 4 ejercicios, cada uno de ellos va a contemplar a 10 puntos. Licenciado, buenas noches. ¿Va a tener un tiempo determinado? Sí, así es. Supongamos que el sábado a mediodía, a las 12, hasta las 2 de la tarde podría ser, ¿no? Unas 2 horitas. Estaría bien, ¿no? Sábado de del mediodía a 2 de la tarde. 2 horas sería en realidad. Una sugerencia, licenciado. Bueno, quizá podía ser a las 6 de la tarde. Una sugerencia nomás para... Este sábado no tienen otro módulo, porque esta semana yo creo que van a iniciar, ¿no? Yo creo que desde el No, día... aún no nos dijo nada. Aún no todavía. Sí, por la noche, por favor. Sí, Ya, sería mucho mejor. por la noche. Entonces el sábado a las 7 de la noche, ¿está bien? A las 9, sí, puede ser, ingeniero. 9 Sí, de... a las 5. Sí, estaría bien. 7, ¿no? ¿Está bien? Sábado entonces a las 7 de la noche para adelante. Bien. Sábado entonces 7 de la noche les voy a enviar el link correspondiente para que puedan resolver su evaluación y enviarme. Bueno, eso. Dice, va a disculpar, otra consulta. Sí, sí. Eh, Nos tenía que pasar cómo descargar el Stata, dicen, para hacer la tarea. eh, Los que necesitan o desean, los paquetes están en un DVD, están en una fotocopiadora por la universidad. Entonces, yo les sugiero que pasen, ¿no? Sería bueno que pasen. Yo les voy a pasar la foto, ¿no? De dónde exactamente tienen que recogerlo. Es un DVD de paquetes estadísticos, ¿no? Que les va a servir. Y el Stata también está ahí. El SPS, los que no tienen, también está ahí. Y otras aplicaciones más. Si yo les sugiero, pasen en esta semana, si tienen tiempito, por lo PA, en la fotocopiadora IEPRO, se lo conoce. Es una empastadora. IEPRO. Entonces, Dicen, el asunto es para los que estamos en el interior del país. ya, ya. Claro, no todos estamos en la ciudad maravilla del Alto. Sí. Alguien puede, tal vez, no sé si alguien puede del curso, del grupo, podría, podría enviarle o podría crear un Google Drive, un Drive donde pueda cargar el STAT y el SPS, los que no tienen. Sería mejor, licenciado. O yo mismo también lo voy a ir creando. Perfecto. Yo voy a crear mejor, voy a cargar en el Drive y les paso el link del Drive
para que ustedes puedan ingresar y descargar los paquetes estadísticos. Mejor, hagamos de esa forma para los que no están en la ciudad, ¿no? Tal vez están en lugares alejados o tal vez en los departamentos, ¿no? Bien, eso es lo que voy a hacer entonces. El día de mañana les voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Sí, está bien, Y el licenciado. sábado, y el sábado a las 7 de la noche, no se olviden, para adelante. Su evaluación de 40 puntos. Bueno, ¿Alguna referencia, Licen, de la fotocopiadora donde podemos adquirirlo, Licen? Tal vez sí, nos puede enviar. sí, por el WhatsApp también voy a enviar. Muy amable, Voy a Licen. enviar y pueden recogerlo ahí, el DVD, para que ustedes lo puedan instalar. ¿Ya? Bueno, en eso quedamos. Muy buenas noches a todos. Gracias, licenciado.